Padre, Señor Dios, Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra. Qué día, Padre, el día más glorioso. Hijos regresando a esta palabra, el juicio de Dios comenzando por la casa de Dios. Señor, ten misericordia de este mundo, de nosotros mismos, de cada persona, ministro, iglesia, Señor, por esa gracia, por esa misericordia, por ese amor del precio que tú requeriste para ser salvos, para ser perdonados, hijos manifiestos en el tiempo del fin. Hay un mensaje, hay una palabra que ha venido, Señor. Tú mismo viniste de la hacerse gloria, la palabra. Oh Dios, y ha regresado a cada uno de tus hijos para manifestarlo en este tiempo del fin, Señor. La creación gime, nosotros mismos gemimos por la manifestación de estos hijos de Dios. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos, ten misericordia. Sea bienvenido, sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor, da fuerza al débil. Que cada uno pueda, Señor, rendirse a tu palabra, una revelación, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no lo podíamos saberlo, está escrito, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, nadie, ningún conocimiento, solo mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré la que será llamada mi iglesia, y el infierno y el Hades no tendrán potestad contra ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos por este mundo, los totalmente perdidos, los que no tienen esperanza. Oh Dios, sea bienvenido. Bendice tus diezmos, tu ofrenda. Padre, que el pueblo aparte la palabra de Dios. Oramos también por una oración de nuestra hermana que presenta, por una oración, una persona conocida en este mundo como Domingo Luengo, de 68 años, Señor, que tiene cáncer terminal. La hermana pide misericordia de su alma, primeramente, como hija, pero aún así, si quiere sanarle y ser glorificado como hijo también, creemos en sanidad divina y creemos que está sano, Señor, que tú, si está en tu voluntad, estás sano, Señor. Si tú serás glorificado por Él, estás sano, porque así creemos, Señor. Ten misericordia de su alma. Padre, lo pedimos para tu gloria y honra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea bienvenido, toma tu lugar. Abrimos este culto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Tome asiento, hermano.
Veo bien. Hace calor para allá, ¿no? ¿También? ¿Están bien? Este misterio, hermano, pongan oído, le voy a hablar, ¿cómo se lo digo? Bueno, por eso es que sabemos que es el fin. Hay cosas que el enemigo, todas esas cosas que el enemigo hizo mal, eran cosas que él tenía que manifestarlas en la estatura de nuestra caída. No sé si oyeron lo que dije. Amén. Amén. Hay cosas que hace el enemigo, que la hace. Las primeras cosas, cuando nosotros estábamos en la primera etapa, por lo menos lo que está diciendo aquí, pues, a lo mejor Dios nos está apuntando hacia allá. Estoy esperando que Dios, 3 clases de creyentes. No es lo que iba a predicar, pero aquí yo me guío por Dios, hermano. Amén. Amén. Siempre hay 3 clases de creyentes. Uno son los incrédulos, que son los mismos creyentes. Yo ahora voy a revelar esto, porque esto está escrito en conocimiento. Yo voy a decir la revelación de esto, para que usted sea libre. Entonces nosotros en conocimiento era fácil medir los 3 tipos de creyentes, porque no era el del mundo, el incrédulo, no era el de la denominación, el manufacturado, porque sí los cuadraba, y era el de la novia. Entonces, yo soy, ¿ya? Pero no son esos los 3 tipos de creyentes. Esos son los 3 tipos de creyentes de nosotros. Yo vengo a exponer a Satanás. La revelación de esto es que los creyentes incrédulos son hijos de Dios, los creyentes manufacturados son hijos de Dios y los creyentes son todos hijos de Dios. Así dice el profeta, así dice la Biblia. Todas las almas me pertenecen, dice el Señor. Es el propósito de la existencia de un alma viviente, hablando de nosotros, de este ente que él, de todos los entes, de los animales, las aves y todo, el ser que Dios iba a poner en la tierra, el más sobresaliente, hablando de todos los otros seres, animales, aves, todo tipo de seres. Ellos, todos los animales, no saben quién son, nunca van a saber quién son. ¿Amén? Esa es su manera de su existencia. Pero si usted se fija, un gato, un pájaro, todo el animal que sea, sabe hacer más que usted y yo lo que Dios le puso a hacer. Cualquiera que traiga. Saben cómo cortar el cordón, saben cómo
como nosotros podemos cortar mal el cordón de una mujer y pueden morir, y ellos no, ellos cortan bien, preciso, su suciedad la tapan, ellos, hermanos, en verdad tienen posición, más que nosotros, porque ellos no tienen caída de posición. Nosotros entendemos por qué tenemos caída de posición, porque este ser, este agente de Dios, este ser que iba a crear, es un ser que Dios le iba a dar voluntad propia. Y ese ser, por el hecho de tener voluntad propia, podía saberlo todo, podía rechazar incluso a su creador. Pero el propósito de esa voluntad propia era que él tuviera un intercambio, una comunión con Dios. No como otro individuo. Este ser chiquitito aquí afuera era el Hijo de Dios. Pero el que estaba adentro era toda la deidad, todo el Dios mismo estaba adentro. Y él, esa deidad, y este ser eran la misma persona. No existía nadie más. Nadie más. Pero por voluntad propia íbamos a ver muchos hijos e hijas de Dios. Indiferente que cayéramos todos, Dios es perfecto igual. Dios nos iba a traer igual a la existencia. Aún en la manifestación de pecado, Dios nos traía en ese traje y por la palabra nos manifestaría en el tiempo del fin. A hijos de Dios. Pero no todos iban a llegar a esa estatura de hijo, otros iban a llegar a una estatura de justos. Una posición. Gente justa, gente que usted conoce, que era su padre, su madre, o gente que conocía a su alrededor, que ellos eran personas justas, honorables, eran sinceras, eran buenas personas de corazón y eran justos, pero eran pecadores porque pecado e incredulidad no creían a Dios. Después estaban los inconversos, la tercera etapa, y nosotros cuando calificamos estos tres tipos de creyentes, los calificamos con ese concepto que nosotros recibimos de Dios. Pero este concepto que está aquí no es el nuestro. ¿Entienden? Entonces dice, siempre hay tres clases de creyentes que están en la estructura de la iglesia. Y él está predicando en esta estructura, en la novia. No habla de denominación, está hablando de tres etapas. Allá están los tres, de tres etapas que hay aquí. ¿Ya? En el creyente incrédulo, o sea, vino Dios en el principio y cuando sembró el enemigo, sembró otra simiente, ¿ve? Dios dijo que no arrancaran esa cizaña porque él sabía que esa cizaña no era cizaña, sino trigo. Porque Dios, de una cosa estaba cierta. ¿De dónde apareció creyentes incrédulos, creyentes manufacturados? Si aquí solo sembró Dios nomás. En buena tierra. Y tenía que dar 100 más 1 en productividad. Todo tenía que ser el grano seguro. Nosotros como sembradores sabemos que cuando sembramos una parte cae en tierra, a veces le damos muy fuerte con la mano y la otra cae en los pedregales, se sale del terreno que estamos plantando y ya cuando ya quiero irme para casa y tiro más para arriba, así otra vez quedan los espinos. Crece el espino, se ahoga en el mundo, el pedregales como tiene poca cimiento en la iglesia se van rapidito porque no se seca al final. Pero hay una simiente, hay un grano que cayó en buena tierra, ese trae fruto. Eso es lo natural. ¿Ya? Pero cuando Dios sembró buena simiente. En todo donde Él sembró, y Él dijo que cada simiente reprodujera según su género. ¿Ven?
Entonces ahora, cuando él está hablando aquí, dice que hay unos creyentes incrédulos, hay creyentes manufacturados y hay creyentes. Él ocupa esas palabras porque en verdad de estos de Dios, de ahora, pongan oído, hermano, porque si ninguno es creyente, no tiene nada que ver con creyente aquí, porque para ser creyente hay que creer, ¿cierto? Y esto no se puede creer. Él está hablando entre líneas. Él está hablando... Pero dice que hay un incrédulo. El incrédulo, aquí dice que continúa aquí, pero normalmente se va, ¿no? Dice incrédulo, creyente manufacturado y creyente. Eso es en cada reunión. Cada lugar donde quiera, eso es los impíos, la iglesia natural intelectual, ¿ves? Y la iglesia espiritual llamada fuera, ¿ves? ¿Cuál iglesia está siendo llamada afuera? Ninguna de estas, porque él está hablando, allí a Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando él llama a la iglesia no es el tabernáculo, no es una iglesia nominal, la iglesia son los hijos de Dios que conforman esa iglesia, pero esos hijos de Dios, hermano, son los que son llamados fuera y vuelven a la posición de Adán. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la que estamos hablando nosotros, que acá se conocen como denominaciones, iglesias y novias. Amén. Esta iglesia es la de los hijos de Dios. Porque hablando de tipo, empezó en Efeso la iglesia de los gentiles. Hay muchas iglesias de gentiles, ¿sí o no? Pero esta comenzó de los gentiles, empezó en Efeso y terminó en la Odisea. Y esa iglesia no fue ninguna de estas iglesias, porque la iglesia es ver los colores blanquitos que están ahí arriba del círculo. Esa es la iglesia que perseveró en cada edad. Pero esa fue toda la iglesia, la redonda, la llamada, toda esa redondela fue la iglesia de Efeso. Pero hubieron unos que no creyeron, no recibieron, no reconocieron su día y su mensaje. Y esa fue la iglesia que hubo más luz. Y la parte negra es la parte de esa iglesia llamada de Efeso que rechazó el mensaje, este mensaje, pero en su día. Y esta porción no la tenía Pablo, porque la luna estaba creciendo, ¿entienden? Y así ustedes ven toda la otra. Y ahí nosotros vemos que de la de Colombo, ¿cierto? No veo muy bien. Sí, Colombo. Es el concilio de Nicea, esa es la iglesia más oscura. Pero la que fue más oscura fue la de la Odisea. ¿Se fijan que todas tienen una partecita blanca arriba o no? Pero la de la Odisea del año 1993 y el hermano Ed Biscal habla del video de la amenaza de Júpiter y ahí usted va a ver que la luna tuvo una ceguedad completa. Esta es la edad más oscura. Amén. Esta fue la edad más oscura en comparación a la otra. Y nuestra edad de la Odisea ya terminó ya. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia.
Ya terminó la Odisea. Por eso se fue el mensajero de la Odisea. Si estuviéramos en la Odisea, el mensajero todavía estaría vivo. Por eso entramos en un tiempo de gracia, donde el Espíritu Santo ahora está tomando todo el mensaje que fue creído en esta hora final. Y es el mismo mensaje. Por eso comenzó en alfa y termina en omega. Dijo, yo soy el alfa y la omega, el todopoderoso. El mensaje de él, la redención de la que nosotros conocemos como la novia. La novia no es esta que está en Chile, Argentina, en Perú, en todos los países. La novia no es esta. Esta es la novia de la edad de la Odisea hacia acá. ¿Entienden? Pero tienen que levantarse todas las otras porciones de la novia, de Efeso a la Odisea. Que todos sus hermanos están esperando, incluso hermanos de Pablo y de hermanos de esta edad están esperando en la quinta dimensión. O sea, en la sexta dimensión. Tienen que levantarse de ahí. Ahí hay gente de Pablo y hay gente de la Odisea. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros estamos esperando por un grupito que no va a haber muerte. Que la va a vencer. Y si esto no ocurre, ninguno de ellos, de los que están en el mensaje, no se pueden levantar. Eso lo dije el domingo, ¿no? Ellos no serán perfeccionados sin nosotros. Sí, ellos no hay manera que se pierdan, sí. Esa cosa sí que es clara. No hay ninguna manera de que ellos se pierdan. Es más factible que nosotros nos perdamos y ellos no. Porque nosotros todavía estamos de este lado. Todo el que está de este lado todavía está expuesto al razonamiento. Aquí uno se pierde solo por razonar la palabra. Amén. Y esos tres tipos de creyentes, hay que mostrarlos, están aquí todavía. Pero ya no están como cuando teníamos nosotros el mensaje, la palabra de Dios intelectualmente. Intelectualmente lo inconverso, lo incrédulo era el mundo. Por eso le llamamos al mundo incrédulo. Y los manufacturados eran para nosotros las denominaciones. Y los creyentes éramos nosotros. Pero resulta que Satanás estaba asustado aquí. Y él fue el primer incrédulo. ¿Amén? Entonces Dios ahora tiene que decirnos que el incrédulo, el manufacturado, ahora son todos hijos de Dios. La cizaña no es cizaña. Si hubiera sido cizaña, ¿qué es lo que hace el granjero? Apenas aparece, los que limpiamos porotos, los que limpiamos maíz, los que limpiamos, inmediatamente la arranca, ¿sí o no? Porque me ahoga el poroto, me ahoga el trigo, me ahoga. Pero acá Dios dijo, no la arranquen. Dejarlas crecer juntos, ¿ven? Y cuando venga la siega, por voluntad propia, arrancaremos la cizaña. Ningún ángel va a arrancar la cizaña, solo por voluntad propia. Ahora, para que eso ocurra, entonces quiere decir que el incrédulo y el manufacturado no están en el mundo ni en la denominación, están aquí. ¿Sí? Porque allá estaba la cizaña en el huerto del Edén. ¿Se están aclarando la película? Estaba en el huerto del Edén. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el huerto del Edén. Satanás andaba paseando las piedras encendidas en el huerto del Edén. Querubín protector, tú que te paseabas en el huerto del Edén. Amén.
Entonces, ahora esos tres tipos de creyentes están acá. El profeta dice que el incrédulo que no va a creer esto, es que no puede, hermano. No puede, ya se le dio el llamamiento, porque tiene que aparecer como Dios lo habló. No puede saber nada. Todos estos mensajes fueron para nosotros, para leerlo, conocerlo, saberlo, leer la Biblia, saberla. Pero yo todavía estaba ahí extraviado. Pero ya sabía, empecé a adorar a Dios, empecé a creer el mensaje, a seguirlo. Pero tenía que venir una revelación de este mensaje. Sí, Padre, amén. Y ahí me di cuenta que el mensaje que yo estaba leyendo no era este. Amén, Padre. Era este, por Amén, favor. Padre. Sí, Señor. Sí, Padre. Amén. Por eso Jesús dijo, las Escrituras testifican, hablan de mí. Y dijo, hoy, el profeta habló que hoy día va a suceder lo mismo. Hoy las Escrituras delante de vuestro oído se han cumplido. Porque Él tiene primogénitos, hermano. Y esos primogénitos tienen que estar aquí en este libro, inscritos. Si Él no lo hubiera, no hubiese pagado ese precio. El precio requerido por Dios en primera instancia es pagado por hijos de Dios. El precio que Jesús pagó también para salvación, por los justos. Y ese precio también pagó por los injustos. Pero ellos van a tener que ser ante el trono blanco no juzgados por la palabra, porque no vieron la palabra. Van a ser juzgados por sus obras. Por eso vosotros juzgaréis las naciones. Nosotros, en aquel día ante el trono blanco, nosotros vamos a juzgar a todas las naciones que salgan de la quinta dimensión. ¿Acaso no sabéis, estoy citando la Escritura, que vosotros juzgaréis las naciones? Nosotros estamos siendo juzgados aquí por la palabra. Es necesario que el juicio de Dios comience de lo primero que Él plantó allá, por la casa de Dios, no tu casa, por la casa de Dios. Y antes que el juicio caiga sobre estos hijos, tiene que haber una redención sobre esta casa de Dios. Es la casa, el Dios manifestado en carne. Y estos tienen, no porque sean mejores que los otros, estos Dios los vio anticipadamente con predestinación, los vio que ellos, por la redención de Cristo y por la revelación de la palabra, ellos iban a llegar a esa posición original de la cual Dios habló a Adán. No por sus méritos, no por lo que hicieran. Miren cómo Dios lo está sacándonos de aquí. Cómo Dios, tenemos que llegar como que Dios nos habló otra vez. Tenemos que aparecer solo por la palabra de Dios. No por lo que hagamos, no porque usted venga a la iglesia, no porque es del mensaje, no, nada más. Usted tiene que volver solo. Por la palabra de Dios tiene que aparecer ese hijo, porque la palabra de Dios, ahora por la redención, lo va a traer de nuevo a la escena. Esto ninguno de ellos lo va a creer, ninguno. Por eso que aquí tiene que haber una separación completa.
Dios tiene una manera de traerle a usted a la luz. Y cuando usted mismo está dispuesto a separarse de todas las cosas del mundo, ¿cómo me separo del mundo? De la persona primero del mundo. Cuando el Señor me dijo, salid de en medio de ella, yo sé que me dijo de Babilonia, de las denominaciones, pero para salir de la iglesia, Lorena, de la iglesia católica, de los protestantes, incluso de esta iglesia, tengo que salir de la incredulidad del yo primero. Amén. Sí, Padre. Porque yo, no el hijo, yo fui la primera denominación. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí. Adán fue la primera denominación. Amén. Jesús no fue una denominación porque Jesús era completamente Dios. Amén. Sí, Señor. Así es, Padre. Amén, Señor. Gracias. No, Abraham, igual el llamado de Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Él entendió. Como el yo entendió de su abuelo, pero no era el llamamiento que Dios lo estaba llamando. Porque nosotros somos simiente de Abraham. Amén. ¿Ves? Quizás Abraham no pudo salir de este llamamiento. ¿Por qué no pudo salir de este llamamiento? Porque necesitaba redención para salir de eso. Sí, Padre. Amén. Y aún con todo eso, Elohim lo visitó y se puso delante de él con carne humana, parado. Sí, Señor. ¿Ve? No en él todavía. Amén. Otro hombre vio a Dios carne. Lo vio que estaba en una carne humana. No solamente estaba en carne, estaba comiendo pan, estaba tomando leche, comiendo cordero. Sí, Padre. Amén. Y cuando estuvo con esa persona, acá Jesús dice, Abraham me vio. Y cuando me vio, dijo, se gozó. Pero Jesús no estaba allá. Padre. ¿Y cómo lo vio entonces? Amén. Nosotros jamás vamos, quizás no nos van a creer y no podríamos, pero yo digo una cosa, Abraham a mí también me vio. Y a ti igual te vio. Porque vio a ese Dios Amén. que está diciendo en primera persona aquí, a él lo vio, Sí, Padre. porque está hablando en carne, Amén. y no a mí, Amén. porque ese mí soy yo. Claro. Sí, Señor. Y el único que me vio a mí fue el diablo. Amén. Yo tengo que ver a Dios, no Dios verme a mí. Porque Dios jamás va a ver a otro. No es el nombre de Dios, es Dios, es yo. Amén. Señor, gracias. Estoy tratando de hablar de estos creyentes, entonces, porque tenemos que sacar este incrédulo. Entonces acá dice una separación, ¿ves? Por eso que Dios lo llama como Abraham primero a usted. Y usted no quiere salir de su parentela. ¿Sabe por qué Dios les dice que salga de su parentela? ¿No? De la suya sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no va a poder manifestar a Dios si no sale de ahí. Porque para ir yo donde mi parentela, ustedes son mi parentela, verdadera, somos hermanos, en verdad. Porque somos, no, si mi hermano está allá, mentira, estos son tus hermanos. No, es que yo con ellos soy hermano porque somos en la fe, vamos a la... No, en verdad son estos. Amén. Porque el Hijo de Dios no son los que están en tu casa, son estos. Sí, Padre. Por eso Dios nos sacó de nuestra parentela.
Y ahora el llamamiento a salir de nuestra parentela no es para que volvamos a Dios, es para que derrotemos a nuestro adversario. Porque nuestro adversario, el que más está interesado, que no nos separemos de nuestra parentela, porque él sabe que te necesita para ir allí. Y tú decís, no, porque yo me quedo con mi... Amén, pues te vas a quedar. Por eso es que Dios, qué bueno, por eso es que Dios no te prometió tu parentela acá, porque Dios sería piedra de tropiezo. Te la permitió allá. Qué buena esa, ¿eh? Porque si te las promete acá, te hace salir a ti. Porque para que sea tu parentela tienes que volver al yo. Y Dios dijo, no, los voy a dejar que se vayan nomás. Adelante tuyo. Pero yo allá te los voy a preguntar. ¿Sabes por qué allá? Porque allá estarás tú, mi hijo y mi hija. Amén. Pregúntese usted por qué está batallando que no puede decir, no, que no puede ir a Dios. ¿Por qué no puede ir a Dios? Y ni siquiera estoy hablando de la parentela de allá. Estoy hablando de la parentela de allá, pero acá. ¿Por qué no muere por esta parentela? Y usted me va a decir que no, que esa parentela usted se separa así, si no se quiere separar de ellos, que lo está mostrando acá. Pero eso es que uno ve nomás y ya sabe. Porque no caminan juntos si no están de acuerdo. Y acá dice que sí, pues, hermano, yo no sé. Dios tiene una manera de traerle a usted a la luz. Es cuando usted mismo está dispuesto, libertad propia, a separarse de todas las cosas del mundo y todos los cuidados del mundo, aferrarse solamente de la palabra prometida de Dios. ¿Cuál es la palabra prometida de Dios? Amén. Esta, por hermano. Si hay redención. Esta es la palabra que Dios prometió. Por eso no está diciendo que no podemos ir al mundo, porque Dios dice que tenemos que pararnos en la palabra prometida por Dios para no ir al mundo. Porque si nosotros no tomamos la palabra de Dios, vamos a ir al mundo, no hay manera, si usted no lo, ni yo, ni nadie va a poder escapar del mundo, hermano. Si miren la revelación, ojalá que la vean. Este es mi reino, a mí me fue dado, y de todo quien me adore, se lo daré. Eso ni siquiera lo dijo Satanás, lo dices tú y yo cada día. Hijos de Dios pronunciamos los dichos de Satanás. Por eso estamos en este reino. A ti te lo daré. Si tú me adoras. ¿Y puedo adorar a Dios? No, no hay problema. Adora a Dios. Anda todos los domingos a la iglesia. Lee la Biblia, lee los mensajes. El folleto que lee el profeta me da igual nomás. Si lo único que quiero es que tú me adores. Y tú dices, no, si yo no adoro a Satanás. No, pues si Satanás no es Cachú, ni Luzbel, ni nadie. Es una manufacturación creída por mí. Que me trajo yo y me separé de Dios. Y ahora estoy regresando y ahora no lo puedo adorarlo. No solamente en mi parentela, ellos tienes que amarlos, honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Aún para que tus días sean alargados. Pero tú, sepárate. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré. Y a todos los tuyos también. Y en una de esas, Señor, te acordarías de lo, pero ¿hace cuánto que mandé a los 2 mensajeros para allá? Antes que me lo pidiera. Ya están en Sodoma ahora. Antes que pidas por su madre, ya están ángeles visitando la tierra para sacarlo. No te olvides. Si ves a Elohim en carne.
Porque esa es la palabra. No, si yo lo creo. Abraham lo vio. Vio esos tres de allá. Los tres que venían caminando. Él dijo, son tres hombres. El incrédulo, ¿ven? Entonces Dios vio, no, esos dos hijos, era el mismo Dios. El incrédulo, manufacturado y el creyente. Y cuando el mensaje, vean el mensaje, cuando el mensaje más se acercaba a él, cuando él más se acercaba, vi que uno era más sobresaliente que los otros dos. Y a ese le puso un manto, se sentó debajo del encinar y dijo Abraham, ese era Elohim. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios Todopoderoso estaba sentado con Abraham ahí? Para venir acá necesita un carne humana. ¿Cómo ha venido ese Dios para acá, hermano? ¿A dónde lo va a sentar? ¿A dónde lo...? Pero él vino en carne humana. Sí, por eso era un pedacito de Dios que puso allá adentro para él. No, todo lo que estaba allá adentro era Dios. ¿Ves que el diablo te quiere quitar igual el lugar? Una porcioncita, y lo que estaba en Cristo, lo que estaba en Dios se lo vació en Cristo, y un poquito de Cristo en nosotros. No, toda la deidad que estaba en Cristo la vació en la novia. No hay otra manera que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Por eso es que decimos esa cosa, porque el diablo sigue vivo, aunque crea eso. Que lo que estaba en Cristo, una porción de esa fue vaciada en la novia. El diablo dice, amén, amén, dice él. Porque eso lo deja que sigue siendo él. ¿A dónde creen que el hermano tiene la novia, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios? ¿Dónde creen que los tiene? El diablo los tiene a todos en su reino, hermano. El diablo tiene a la novia en su reino. Y Cristo vino a la cruz del Calvario a sacarlo, salir de ellos, pueblo mío, y no ser partícipe de sus plagas. ¿Cuáles? No, desde Génesis hasta el fin. No, si hermano, pues te lavo, si yo ya en la iglesia, yo ya he cambiado, yo ahora soy otra persona y le puedo testificar de eso, no te sirve de nada. Sí, Dios te lo agradece porque en verdad es difícil cambiar, pero Él está diciendo, eso lo hiciste tú. Pero tú sigues siendo, con todo lo malo que eres, sigues siendo el que yo creo. Solo vengo a redimirte, pero tú por voluntad propia regresas. Señor, y todo eso malo lo tomo, lo echo al mar del olvido, y todo esto corrupto lo voy a glorificar y transformar. Pero tu libertad propia que te di, tienes que querer volver a casa. ¿Y sabes el problema grave? No quiere. Y sí, si uno dice que sí. Yo creo que aquí todos decimos, hermana, ¿quiere ir a casa? Sí, lo apuesto que todo. ¿Sí o no? Pero revisa acá. Es mejor que se separen de lo suyo, porque un día de esto no se da con lo suyo. Ojalá Dios quiera que en esos 40 días Dios mismo nos ocupe para orar en los nuestros. Estoy hablando de las familias mundanas, nuestras. Ojalá que Dios nos camine para allá y allá hagamos la obra, porque no queremos que ellos se queden acá. Pero Dios prometió que estarán allá. Y si no es sigue con más afecto, con más emociones, ni él se sube al arca. Y escuchó la voz de Dios, y la oyó la voz de Dios.
Pero las emociones, el tío, la suegra, la abuelita, el primo, si él sigue, Dios tiene, Noé ha hecho. Así no tiene Dios. Y vamos, salgan. ¿Pero por qué, Señor? Se van a quedar. Porque le van a engañar el razonamiento, las emociones, no están anotadas ya, ¿no? En la triple naturaleza. ¿No predicamos eso ya, hermano? ¿Dónde entró el diablo en los 5 sentidos? ¿Dónde entró el diablo en los otros 5 sentidos? Y después nos encontramos que el diablo nada menos que está hasta en Canaán, hermano. Una separación total. Jamás debemos volver al mundo, ni tener nada que ver con el mundo, sino aferrarnos solo a Dios. La iglesia, no. Le dije, cuesta decirlo, ¿no? Dios la cuida, Dios la protege, amén. Está en el infierno. Dios guarda, Dios ángeles guardan, cuidan este lugar, tu camino, tu ir y tu venir, porque estamos en el infierno. Debemos, dice, jamás. ¿Cómo yo, hermano? Por eso ninguno, hermano, jamás va a poder dejar el mundo. De una u otra manera anda tonteando por allí. ¿Sí, hermano? El diablo está preso. Tenemos que vencer al que está en el mundo, al que es del mundo, al que le dijo a Jesús, si tú me adoras, ¿ves? No, Jesús dijo, no, ¿ves? No. Y le citó quién era. Ni siquiera le dijo diablo, después le dijo pártate de mí, Satanás. No tienes parte conmigo. Y él le cita quién es en verdad. Pero el diablo fue creado entonces. Y no existió. Oh, esa sí que fue. Jesús lo confesó, lo reconoció. No era ese. ¿Ves? Para esto fuiste creado, para adorarle y servirle. Solo tú. Vean esto, hermano, una revelación. Tú, si tú crees que eres tú, solo para eso fuiste creado. Solo por eso eres la imagen del Dios invisible. Eso es lo que nos hace feliz, porque nosotros vamos a correr por allá, hermano. Vamos a gritar por libertad propia, o nos vamos a creer como otro. Y Dios nos dio esa felicidad, que podamos ir con nuestra madre ya, que podamos ver a nuestro padre ya, a nuestro hermano y abrazarlo, hermano, e incluso decirle gracias, Señor Jesucristo, gracias, y el Dios único y verdadero en todos los moradores viviendo. Eso, por eso es que nos dio libertad propia. Hola, hermana, Dios le bendiga, hermana, mire, está en el cielo, llegó, qué bueno. Para tener comunión, por eso le dijo, no, pero creado fue para esto, para adorarle y servirle. Ahí en Zacarías dice, y tú, no yo, tú, como que le está hablando a otro, tú gobernarás mi casa ahora, tú gobernarás, ¿no te das cuenta, hermana, que Dios dice que tú vas a gobernar sus atrios? Adán, haz lo que quieras aquí. Él sabía que significaba, entre paréntesis, lo que quiera. No era lo que quiera lo que Satanás le había dicho en el huerto, pero era lo que quiera. Señor, yo puedo ir allá al fondo. Hazlo. ¿Y por qué quería Dios, hermano? Porque Él quería hacerlo, Él quería estar allá abajo, con esas criaturas que Él habló. Y necesitaba tocarlas, necesitaba abrazarlas. ¿Y con qué mano? Con la tuya y con la mía, por mano.
Estamos hablando de un Dios invisible, de un Dios espíritu, que su último plan era ser visto y que hijos le reconocieran y que le adoraran. Oh, hermano. ¡Aleluya! ¿Qué nos quitó, hermano? Nos dio todo. Nos dio todo, hermano. No culpemos a Adán, todos escuchamos esa voz. Todos nos descarriamos, todos nos fuimos cada uno por su camino. Destituidos de la gloria de Dios. Apartados. Hijos de ira. Hijos de ira. Nunca nos dijo un diablo, nos dijo hijos de ira. Apartados. Por cuanto todos pecaron. ¿Y tú no quieres volver ahora? Ahora viene con todo el perdón, con toda la redención, con todo su amor. Te revela la palabra para sacarte de esa manufacturación, de esa incredulidad. Y te pone en posición y ahora te habla cara a cara y te dice, mi hijo eres tú. Y te dice, hijo, yo solo quiero pedirte si quieres volver conmigo. Dígame, hermano, ¿qué sería? ¿Qué sería que tú le dijeras que no? La pregunta es esta la que hago yo. Revisa qué le estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque yo en mi espíritu veo que le están diciendo que no. No de labios. Este pueblo de labios me honra. No vengo a hablar de labios ni de intenciones ni de emociones, hermano. De labios me honran. Las mesas están llenas de vómito. Fíjense que en desesperación el profeta hace una santa cena después. Ese mensaje es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque hay tres etapas ahí. Habla de la señal, habla de desesperación y santa cena es comunión, rapto, hermano. Sus obras hablan diferente. Y no estoy hablando de las obras que hacen. Su obra es diferente a las obras de Dios. Parece más como su obra que le cree a Dios, más que la obra que Dios creó. Por eso es que no se puede. No se... No se puede. ¿Dónde me esconderé de Él? ¿Dónde huiré de Él? ¿Dónde huiré de su presencia? Yo voy a la casa, agarran el celular, se lo comen, hermano. Y lo que menos hacen es lo que dijeron aquí, pues. Quieren orar. ¿Ves que era hipocresía? Y cuando no es de Dios, no ocurre. No era de Dios entonces. Porque cuando es de Dios, ocurre. Y la visión del hermano cuando nos vio todos orar, ¿se acuerda cuándo fue? En una reunión que terminamos aquí y nos tomamos todos de la mano. Esa fue la visión que usted vio, de esa oración. ¿Se acuerdan, no? Cuando terminamos la reunión y nos enrollamos todos así y oramos, esa fue la visión suya. No más papeles, no más hipocresía, no más facturación. Dios viene por hijos de Dios, no de labios, ni de oídos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo morí para darle un corazón nuevo, no uno de piedra, no, duro, soberbio, resistiendo la palabra, no esa. Y pelean esa y se hace el erudito de esa, oh, el hermano la embarró, no, esta palabra, porque hay redención. Y empecemos a arreglarnos porque viene la Santa Cena. ¿Ves que somos hipócritas?
cuando el Hijo siempre está listo. Oh, viene Santa Cena en noviembre. Empecemos a hacer oraciones, empecemos a estar a cuenta con el Señor. No, pues sí. Y viene la última, esa no es la real, porque viene cuando tendremos comunión completamente con Él, cuando Él termina su obra y nosotros terminamos la nuestra. Y ahí Él reposa. Estoy hablando de hijos, no estoy hablando de salvos ni de justos. Van a haber muchos justos, van a haber muchos salvos y van a haber muchos pecadores salvos. Van a haber muchos de la quinta dimensión salvos. Pero nuestra palabra es de hijos, ni siquiera de siervos. Los judíos son siervos. Estamos hablando de simiente de Dios. Estamos hablando de una simiente que Dios habló. Por eso el juicio no comienza por tu casa, dice, por la casa de Dios. Dios vio que que habrán hijos. Volver al mundo, ni tener nada que ver con el mundo, sino aferrarnos solo a Dios, solo a Dios. No dice a la familia, ni al papá, ni a la mamá, ni a la tía, ni a la iglesia, ni al pastor, no, solo a Dios. Jesús viene por una novia, no la que nosotros creemos. No la novia la novia viene. Él viene por toda la novia. Por ese pedacito de allá de Colombo, por ese pedacito están en la sexta dimensión y los va a levantar. Él viene por toda la novia, de alfa a omega. Va a haber hermanos que usted ni conoce. ¿Ves que primero dijo? Ferrarse solo a Dios. Jesús viene por una novia, una iglesia que se ha separado de las cosas del mundo. Y para eso necesito separarme de la persona de este mundo. Por eso él dijo, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Después dice de nosotros, y vosotros también estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Y empezamos, pero cuando Él muriera en la cruz, nos voy a mostrar que no somos de este mundo. No te voy a mostrar que no somos de este mundo. Pero estamos, pero no somos. Ella se ha separado de la moda de esta edad moderna en la que vivimos. Ella se ha separado de los cuidados y de las tradiciones de la iglesia. Dice ella, yo estoy leyendo textualmente. Ella se ha separado únicamente para Dios. Y Dios es la palabra. Y como el esposo y la esposa son uno, ¿cómo son uno? En amor, en unidad, ¿no? Eso es concilio. Porque el deseo de Dios dice, Padre, oro para que ellos sean uno. Hermano, pero dice, como tú y yo somos uno. La única manera que Jesús fuera uno con Dios es, Él era Dios en carne. Otros concilios,
Estamos hablando de la Torre de Babel, ¿ves? La unidad, todo un idioma, todo un año me hicieron una Torre de Babel, y el primero que llegó arriba tomó una lanza, una flecha y le tiró para arriba, si una vez alcanzaba a Dios para matarlo. Ese concilio quiere matar a Dios. ¿Y dónde lo va a matar? En la novia o en los judíos, porque ahí va a estar en carne humana Dios. ¿Cuándo la esposa va a ser uno? Cuando sepa quién es. Se me perdió lo... Sí, pues somos la novia de Cristo y ya sé quién soy. No, pues, no es eso. No necesito eso. Por eso es que, ¿ha recibido usted la revelación del rapto? Solo así se sabe cuando usted es la esposa del Cordero. Porque ahí le dice que es hueso de su hueso y es carne de su carne. Y es espíritu de su espíritu. ¿Ves? La esposa y el esposo y la esposa son uno, también la novia. Y la palabra viene a ser una. Porque la palabra está viviendo a través de la novia. Así es. Bueno, está bien. Ahora, el primer Adán, mire qué nos dice aquí. Dice, el primer Adán que nació en el mundo, entre paréntesis, dice, o no que nació, sino creado por Dios. Ahí tenemos que volver. Amén, Padre. Amén, Señor. Nosotros, los hijos de Dios, ninguno tenía que haber no ha nacido. Nacimos en pecado. Cuando hablamos de nacimiento nuevo, estamos hablando de posición. Por eso dice ahí entre paréntesis, dice, escuche bien, el primer Adán, ¿qué dijo? Es que hay que leer este niño. El primer Adán, ¿sí o no? Quiere decir que hay un segundo Adán. Porque cuando uno solo lo nombra, no le dice primero. Por eso es que hay que leer entre líneas. Cuando dijo de Jesús unigénito, está hablando del único hijo, pero no que... Porque aquí dice que hay otro Adán más. Porque dice el primer Adán. Mi primer lápiz, quiere decir que tengo más lápiz. O digo lápiz no, porque es lo único que tengo. El primer Adán está hablando que hay más Adán. Por eso Jesús dijo que Él es postrer Adán, que vino a redimir al primer Adán. Cuando se le llamó a Jesús unigénito, es porque era el único hijo que no pecó. Pero ahora es el primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? ¿Ah? Que hay más hermanos por hermanos. En la fe. Por eso dice, o no que nació, sino creado por Dios, el primer Adán. Se separó a sí mismo de la palabra. Nosotros ya vemos esa escritura, ya antes no la hubiésemos podido verla, hermano. De corrido nomás. Ni siquiera habíamos visto que había otro Adán. El profeta dice que Adán fue el primer hijo y que Jesús fue el segundo hijo, dice. No puede ser porque no lo veo, no sé. Se separó a sí mismo de la palabra.
para su esposa. Otra. Nosotros igual nos separamos, ¿ves? Otro. Por eso Dios dijo, ¿por qué oíste la voz de tu mujer? Fíjese que ni siquiera le dice esto, mire, ¿por qué oíste a Satanás? Ya vio que creía en otra ya. ¿Por qué oíste la voz de tu mujer? ¿Ve que dice como otra? Y esa mujer era él, no era ella, no era otra, era él. Pero oyó otra voz. Y Adán oyó otra voz también. Él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido. ¿Qué nos está diciendo nosotros, hermano? Nos está diciendo que nosotros la tenemos que permanecer con la palabra. Que nadie, ningún otro, le oigamos, porque dice el profeta que ese árbol está aquí. Y ese fue el árbol que Adán escuchó. Otro árbol, que era el mismo. Porque no estaban plantados. ¿Qué hiciste aquí? No planté los árboles que me dijo usted, pues, patrón. Pero mira, están todos juntos. Los árboles se siembran separados. ¿No los ve a ellos? No, pero este estaba junto. Estaba junto. Junto plantado el árbol de la vida. Donde tú sembraste, alguien sembró cizaña. Vino el enemigo de noche. Y fue Adán. Él pudo, ve que vino el enemigo de noche a Jesús. Vino el enemigo también a sembrar. Nació con él el árbol plantado junto. Podía oír ese árbol, pero él no lo oyó. Él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido. No se olvide esa palabra. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque usted ahora puede permanecer con la palabra. Y dice, si hubiera querido. Entonces, si no permanecen, no quieren. Ahí lo dice. Ahí lo vi yo. Porque dice si quiere o no quiere. Eso ya no está en Dios, eso está en ti. Es el regalo que Dios te dio a ti y a mí de escoger. Pero entre esto y eso sí. Entre esta mujer y esa mujer sí. Entre este traje y otro sí. Entre esta casa sí. Pero entre Dios y quién más. Si no hay nadie más. Entonces eres malo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué o no? Porque con la redención, con los ojos abiertos, hay un solo Dios. Y escoges el mundo, que no existe, escoges otra cosa que ya fuiste puesto en conocimiento de la verdad, sabiendo que el único que existe es Dios, quiere decir que no lo quieres. Como dice. Y ahí no hay nada más que hacer. Ahí lo dice, si quería o no quería. Se lo repito, parece que no lo escuchó. Dice, él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido. Dios sabía, hermano, antes de la fundación del mundo. Esto es lo delicado para nosotros, que no iba a querer. Antes que lo creara, antes que pusiera sentir en él, antes que pusiera libertad propia, Dios ya sabía que Adán allí no iba a querer. Como Dios sabe aquí
Pongan oído. ¿Quién aquí no quiere? Pero todavía hay tiempo, hermano. Como en libertad propia, revertir tu querer. Y no estamos hablando de tu querer. Así es, Padre. Qué tremendo, qué cosa más grande. ¿Ve? Pero él mismo se separó de la palabra. Para estar con su esposa. Prefirió a su esposa. Y oyó la voz de su esposa. De ella, pero primero la oyó de él, al otro. Y se separó. No como dicen algunos que él pecó para ir con su esposa, porque no. Adán pecó. La Biblia lo dice. Y tú para irte con tu esposa para afuera no tienes por qué pecar. Por eso dice en los libros, dice, Adán pecó. En la palabra, porque él tenía... ¿Ve que lo dice o no? Aquí está el pecado de Adán, por si alguno no lo ha visto. Él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido, pero él mismo se separó de la palabra. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. En querer. Y tú le puedes, no, hija, no. Yo soy tu esposa. Sí, pero no. Yo soy tu esposa. Pero no. Porque el pecado no es contigo, es con Dios, el mío es con Dios. Este es el pecado. ¿Es que algunos dicen que no pecó? Sí pecó, ahí pecó. En la palabra. Eva pecó en la transgresión. Eva le enseñó la transgresión que le enseñó Satanás a través de la humanidad carnal de la serpiente. Porque de ahí viene el sexo, de la serpiente. El Hijo de Dios por la palabra nació. Nosotros por la serpiente. Que se le enseñó a Eva. Y Eva llamó a Adán y le comentó todo lo que había hecho. ¿Y sabes qué más, hijo? Te lo voy a enseñar. Y se lo enseñó y vino otro hijo. Y esto, oye, pero Dios no sabe nada de esto. Dios ya le había dado traje a ellos para que se reprodujeran. Él es tan tremendo, hermano. Si él lo sabía allá, hermano. Y sabía que aún le iba a darle palabra para que no hicieran eso. Y sabía que lo iban a hacer igual. Y aún así, para que no murieran, le sacó unos trajes de la tierra con aparatos reproductores para que se reprodujeran como la serpiente. Pero ahí adentro venía tú y yo. Veníamos guardados ahí adentro. No teníamos idea, estábamos ahí adentro, pero veníamos reproducidos aquí en carne. Pero esta palabra bendita nos iba a despertarnos en el alma. En el alma. Y íbamos a aparecer. Y habíamos que confesar que estábamos en pecado. Pero Dios dijo, ¿creen en mí? Sí. Ahora les voy a glorificar esa carne que nació en pecado y la voy a transformarla y la voy a dejar a mi imagen. Que Dios le bendiga, hermano. Póngase en pie. Nada más que hablar. Hay mucho que hablar, pero lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a sentar lo que Dios nos está hablando. Que eso se empiece a manifestar. Redención, hermano, es como traer, y es así. Vean esto. Redención es traer otra vez la palabra original que Dios le dio a Adán. Amén, Padre. Sí, Señor. ¿Entiendes? Sí.
Entonces cuando nosotros estábamos en pecado, no podíamos recibir esa redención, esa palabra original. Recibimos el conocimiento de esa palabra. Y nos acercamos a Dios, adorábamos a Dios, denominación, y Dios se gozaba por nosotros y seguíamos con Dios, pero Dios sabía que un día iba a venir Cristo con Él, la palabra original, iba a pagar el precio, y ahora Dios nos iba a regresar a esa posición original. Ojo, hemos sido regresados, hermano. Cuidado con eso. Cuidado con volver a la incredulidad, porque pecado no es transgresión, pecado es incredulidad. Que Dios le bendiga y tiene su rostro, amado Padre, Dios, Señor del cielo, de la tierra, Creador nuestro, Padre nuestro. Gracias, Señor, tu palabra revelada, la simiente original. La palabra hablada es la simiente original. Que podamos rendirnos, Señor, a esta palabra. No es por obra, para que nadie se gloríe, para que no haya nadie, no haya otro. Bendito es tu nombre, Señor. Te amamos, te adoramos. Que la novia de esta edad repartida en la tierra pueda recibir tu palabra por esta redención, oh Dios, rendirse. No puedo rendirme creyéndola, imposible, solo rendirme. Así dice el Señor. Si la razono o la interpreto o trato de entenderla, jamás me rendiré a ella. Es imposible entenderla. Por eso nuestro Señor dijo: Padre, te glorifico que hayas escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos. Se las revelaste a los niños, a los malos, humildes que quieren aprender, que se rindieron solo. Y dijeron: si así dice el Señor, es así. Es así como Él quiere. No hay razón a dudar. Es así como Él quiere. Como dijo nuestro Señor: Padre, pasa de mí esta copa, y que se haga tu voluntad y no la mía, oh Dios. Y no era mala su voluntad, era buena, pero tu voluntad era perfecta, Señor. Era por amor a tus hijos, por amor al mundo, a los salvos, por amor a los incrédulos, incluso esa gente que está en la quinta dimensión, que será puesta en el trono blanco, no para juicio, porque si tú dijiste: vosotros juzgaréis la nación, eso es gracia, eso es misericordia, Señor. La novia juzgará las naciones. Ella tendrá solo amor allí, Padre. Ella amará como tú amas, Señor. No amará solamente a los buenos, no hay mérito allí. También amaremos a los malos, Señor. Amaremos a los que nos persiguen, a los que nos aborrecen. Porque amaremos, solo amaremos, Señor. Amor perfecto, amor divino habrá en cada uno de nosotros. ¿Qué juzgaremos allí, Señor? Gracias, Señor. Mientras caminamos lo que resta en esta tierra, sabiendo que los eventos ya están apuntando al Medio Oriente, Señor, a los siervos, a los 144.000, esos 2 olivos que están esperando que este Espíritu Santo vaya allí y les mande a darle este mismo mensaje. Seremos retirados, sacados de esta tierra, listos para salir. Ya no es salir de tu tierra, de tu parentela, ahora es salir completamente y seremos sacados por ti con un sube acá, Señor. Mientras tanto que podamos guardar nuestra pisada, como dijiste a Josué: yo te mando que seas valiente y te esfuerces y que tomen la tierra
que ha sido jurada a vuestros padres. Gracias, Señor. Despídenos de regreso a casa. Guárdanos. Nos encomendamos, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Señor, guárdalo, cuídalo. Dependemos de ti, Señor. Tú eres Jehová Jireh, tú eres quien nos sustenta, Señor, en nuestro camino. Ten misericordia de este mundo, como tú has tenido de cada uno de nosotros. Hermano, hermana, la paz del Señor. Que Dios les bendiga. Denle la paz a su hermano. Tomará asiento y nuestro hermano le dará la salida. Que Dios le bendiga. Esta es la paz. Esta es la paz. Esta es la verdaderamente paz. Mi paz os doy. Mi paz os dejo, no la que el mundo da. Yo os la doy. Que Dios le bendiga. Denle la paz a su hermano. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Confesad vuestras ofensas, corriendo
corrigiendo todo, preparando para eso, confesando vuestras ofensas unos a otros. No teniendo ofensa, pídanle a las personas que oren por usted, confesando nuestras ofensas unos a otros y orando el uno por el otro. Allí lo tienen, con amor, amor que significa que tengo confianza, que puedo confesarle a usted mi falta y usted también puede confesarme su falta. Y yo le amo lo suficiente que ore por usted. Y usted ore por mí. Amén. Y le dijo, si me juras que recibiré la primogenitura, ven. A él no le importó la manera de conseguirla. Entre tanto la obtuviera. Y él pensó cuando la obtuvo la primogenitura, escuche bien, que eso lo era todo. Tenemos que tomar nuestra primogenitura porque nuestro Señor nos la ha regresado. Amén. Y eso es todo. Ahora entendemos por qué estábamos aquí, vivíamos acá, teníamos familia acá, teníamos lugares, casas, techo, ropa, comida. Todo lo que nosotros hemos tenido acá es por solo nuestra caminata por acá. Pero lo único que teníamos que tener era eso, que Jesús nos regresó la primogenitura. Y con eso se regresa. No hay nada, ni religión, ni ministro, nada que te regrese allá. Este lugar y un ministro está puesto solo por ese motivo, para que Dios a través de ese vaso, por revelación, te regrese la primogenitura que ya Él te ha dado en la cruz del Calvario. Eso es lo que dijimos el domingo, la ficha, la señal, y Dios va a pedir esa señal. La primogenitura, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que Dios lo bendiga. Toma asiento, hermano. Estamos despedidos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Perdón todo transgresión. Ten misericordia. Ten misericordia. Bendito es tu nombre. Que se haga tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Santo eres. Gloria a Dios.
Bendito Dios, todo lo Gracias, Señor. Amén.